Quiero que abramos nuestra Biblia, hermanos, en Marcos 5. Oiga bien, lo posible es imposible si tenemos fe. Lo posible, oiga bien, es posible si tenemos fe. Marcos 5:26. Veamos qué hizo esta mujer en medio de su enfermedad. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella tuvo una búsqueda infructuosa. Cuando yo le digo ella tuvo una búsqueda infructuosa, quiere decir que ella buscó sin fruto. La palabra de Dios nos dice en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado, dice, todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. En vez de mejorar, iba de mal en peor. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado una enfermedad donde usted busca ayuda por todos lados. Usted, hermano, gasta lo que tiene porque quiere ser sano. Yo personalmente puedo testificar eso. Hace muchos años yo me enfermé. Yo no entendía lo que estaba pasando con mi organismo y es tan importante aprender a escuchar, dicen por ahí, al cuerpo. Yo me sentía cansada, yo llegaba de trabajar y yo siempre he sido bien activa y llegaba y lo único que quería era recostarme. En medio de muchas cosas, a mí me hicieron, yo fui al médico a donar sangre. Yo he testificado esto muchas veces y quiero seguir testificando esto. Fui al médico y yo quería donar sangre para una tía que se estaba muriendo de leucemia. Y me hicieron un examen de sangre. Me fui a mi casa y a los 8 días llegó una tarjeta a mi casa rosada. Preséntese urgentemente con su doctor. Yo me asusté. Sábado. ¿Qué iba a hacer yo un sábado? ¿A quién le preguntaba? Domingo. Y tenía que esperar. Lunes. Todavía yo estaba en shock. Y esperé y fui al médico. Y me dieron un diagnóstico. Mi diagnóstico era hepatitis C. Que eso no se contagia a menos que sea por ciertas circunstancias. Todas las circunstancias que habidas y por haber yo las ponía juntas. Y nada me decía a mí que yo era candidata para eso. Nada. Una enfermedad contagiosa de la sangre que viene por el hígado. Había que tomar medidas. Había que hacer algo. En la palabra vimos que esta mujer, dice, estaba en manos de varios médicos. Dice que había gastado todo lo que tenía. Estaba en esa búsqueda. Yo personalmente hice lo mismo. Yo viajé a Guatemala con mi esposo porque me dijeron que allá me podían dar un tratamiento. Gastamos mucho dinero y nada, regresé.
Aquí había un médico que decía que vendía medicina natural y que yo me iba a curar. Miles de dólares. Y buscábamos infructuosamente. Esta mujer buscaba infructuosamente. No había fruto. Y hermanos, cuando la adversidad nos atrapa, cuando las enfermedades llegan a nuestra vida, nosotros no estamos preparados. Y muchas veces esas enfermedades son largas, costosas. Jamás un ser humano va a estar preparado, esperando, sentadito, enfermarse. Jamás en la vida. Ahora mismo, ¿usted cree que el mundo estaba sentadito, tranquilo, esperando que apareciera el coronavirus? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay algo peor todavía. Nos ataca la adversidad. ¿Y qué pasa cuando nuestros recursos se agotan? Cuando estamos gastando, estamos buscando y no hay solución. Muchas veces, hermanos, buscamos ayuda en el lugar equivocado. Muchas veces estamos dándole vuelta a todo. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo fui diagnosticada, empecé a investigar. Empecé a buscar ayuda de todas formas. Empezamos a gastar. Empezamos a ver médicos. En mi caso, como el caso de esta mujer, hermanos, había tratamiento nuevo y fui sometida a ese tratamiento. 3 días, no, una semana fue, 1 o 2 semanas estuve en ese tratamiento. Empezó a darme alergia, empezó a caérseme el pelo y yo me despertaba y yo miraba la almohada y yo empezaba a llorar. Y yo no quería nada, estaba sin sabor a causa del tratamiento y de la enfermedad, sin sabor. Todo era dulce para mí. Volví al médico y le dije, yo no puedo. Eso me da alergia. Todo el cuerpo me pica. Yo no puedo. Con su permiso, yo me voy a quitar el suéter porque tengo calor. Yo no puedo. Esto me da alergia. No me dé más. Era un tratamiento que mandaban a la casa en una caja de Duroport cuidadosamente. Eso era carísimo. Yo creo que no nos estaba porque el seguro lo pagaba, pero era costoso. Era aproximadamente $4,000, $5,000 que me mandaban para un mes. No aguanté, lo dejé. Y me empecé a desesperar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Gasté recursos. Y empecé a sentirme desanimada. Esta mujer, por buscar su mejoría, gastó todo, dice la palabra. E iba de mal en peor. Yo iba de mal en peor. Yo no sé en esta congregación si hay alguien en este momento o conoce a alguien que esté pasando una situación semejante, donde esté buscando cura. ¿Qué está pasando allá afuera? No hay medicina para el coronavirus.
No importa lo que se gaste, no importa los recursos que invertamos, no hay por el momento medicina para esto. Veamos, hermanos, cómo nosotros, mire, Proverbios 13:12a nos dice: la esperanza que se demora es tormenta del corazón. La esperanza que se demora es tormenta en nuestro corazón. El no haber medicina, el estar gastando recursos, está atormentando ahora mismo al mundo. Está atormentando. En mi caso, agoté todo y estaba atormentada en mi corazón. Tenía miedo. Tenía miedo. Esta mujer vivió el azote, hermanos, de una enfermedad por 12 años. Fueron 12 largos años que ella vivió con una enfermedad de flujo, dice la palabra. Una enfermedad, hermanos, que era humillante. Ella se aisló. Ella no podía ir al templo porque una enfermedad de esa categoría quebrantaba la ley y no podía estar relacionada con los demás. Cuando yo veía esta palabra y me comparaba el coronavirus, yo decía, wow, ahorita la gente se le está diciendo que se esté en su casa en cuarentena para no contagiar a los demás. Es obvio que esto se está contagiando. El flujo de esta mujer no era contagioso. Lo mío era contagioso, pero nadie lo podía saber ni lo podía ver. No se veía, era en la sangre. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo pasó esto en mi vida? ¿Cómo? Automáticamente, según la medicina, mi esposo tenía que estar infectado. Automático. Mas sin embargo, él no tenía nada. Y yo empecé a preguntarme, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo? Y yo le daba, mire, vuelta a todo y no lo entendía. Esta mujer, hermanos, continuó y dio un segundo paso. Ella dio el primer paso y en su búsqueda fracasó. Ella necesitaba dar otro paso y seguir buscando. Yo personalmente también di otro paso. Esta mujer, su búsqueda esta vez la hizo fundamentada en la fe. Ese fue su segundo paso, fundamentada en la fe. En Marcos 5:28 nos dice la palabra, pensaba, y cuando dice pensaba, ¿quién pensaba? Hermanita, a ver si me pones el versículo, por favor, es Marcos 5:28. La palabra dice, pensaba ella, si logro tocar siquiera su ropa, su manto, dice otra versión, o el borde de su manto, quedaré sana. Quedaré sana. Mire qué fe. La mujer por su necesidad se arriesgó a todo. Humanamente ella trató. Humanamente hizo lo que tenía que hacer. Se gastó su dinero, buscó médicos, pero esa no era su solución. Como segundo paso, su fundamento era la fe, sus cimientos era la fe. Sin lugar a duda, ella había escuchado que Jesús pasaba y hacía milagros.
Nosotros hoy en día sabemos que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero nuestra humanidad lo que nos lleva es a buscar la ciencia, la medicina, y está bien, Dios la dejó para nosotros. Pero eso no es suficiente. Esa mujer dice que fue en medio de la multitud. Y si usted ve videos, usted ve alguna información, ve cómo esa mujer se arrastraba, se metía, lo único que quería era tocar el manto, el borde del manto. Mire qué fe tan grande. Qué fe tan grande. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando ahora? ¿Dónde se quedó la fe? ¿Dónde está la fe? La mujer por fe solo logró, dice, alcanzar la orillita del manto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? El poder de Dios salió. Y él dijo, ¿quién me tocó? Yo sentí que alguien me tocó. Cuando yo estuve en esa situación, hermanos, yo iba ya a la iglesia. Hacían llamados. Y yo pasaba al altar. Yo tenía fe. Yo quería ser sana. Pero yo no estaba aplicando mi fe como tenía que aplicarla. Mi anhelo, mi deseo era ser sana. Pero yo no estaba realmente convencida de que Dios tenía el poder. Yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Yo oraba. Yo diezmaba. Pero yo necesitaba estar convencida de esa fe. Muchas veces pasé. Yo volví, hermanos, a buscar al médico. Yo volví a buscarlo. Y esa vez le dije al médico, me dijo, hay un ingrediente en este tratamiento que a ti no te cae bien. Lo vamos a cambiar y te vamos a dar otro. Y yo le dije a él, yo no lo voy a hacer con mis fuerzas, porque yo ya vi que yo no puedo. Yo no pude. No aguanté. Pero yo le dije, ¿tú sabes qué? Le dije, él era judío, él es judío. Yo voy a la iglesia. Y esta vez, le dije, yo voy a poner todo en las manos de Dios. Y yo le dije, yo lo voy a hacer. Y voy a creer en Dios. Y me dijo, ¿estás dispuesta? Estoy dispuesta. Y empezamos otra vez. Y me dijo, 3 meses. Dije, 3 meses se van rápido. 3 meses rápido se van a ir. Luego, ya llegando a los 3 meses, me dijo, 6 meses. Dije yo, pero si me dijo 3, yo ya no aguantaba. Esos tratamientos son horribles. Trastornan tu cuerpo, tu organismo, hay cambios. Pero yo tenía fe. Esta vez yo no lo estaba haciendo porque mis fuerzas me lo estaban permitiendo. Esta vez yo había dicho, no, si el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Y yo voy a ponerlo en sus manos. Y yo tengo fe. Y yo voy a hacer testimonio, dije, de lo que Dios va a hacer en mi vida. Hermanos, en la primera semana de tratamiento, eso es por conteos,
Yo tenía millones, era incontable de virus, porque eso es un virus. Incontable. Era horrible ver esos resultados de sangre. La numeración era, hermanos, sin terminar. La primera semana se vino abajo. En la primera semana, porque a mí me tenían que sacar sangre 2 o 3 veces semanales. Y se vino abajo. Y yo dije, Dios mío, pero tú sí eres real. Tú me estás sanando. Pero yo tenía que terminar ese tratamiento. Yo tenía que seguir. Y esta vez yo lo estaba haciendo como lo hizo esta mujer. Yo lo hice por fe. Yo llegué y deposité mi confianza en el Señor. Esta mujer tocó el manto del Señor por fe. Su flujo de sangre tenía que parar, porque esta vez ella había tomado la decisión de no hacerlo bajo sus fuerzas humanas. Yo tomé la decisión de ponerlo en las manos del Señor y seguí trabajando. Esto es, yo lo comparé con un tratamiento de quimioterapia o quizá de radiación. Lo más fuerte, es horrible. Y yo me tenía que inyectar. Yo tenía que buscar el tiempo preciso para hacerlo. Yo tenía que bañarme, yo tenía que ponerme mi pijama, me ponía mis cremitas porque tenía ánimo todavía. Y yo tenía que inyectarme porque 5 o 10 minutos y yo ya estaba agotada. 6 meses. Y yo les dije que los números habían bajado en la primera semana, ¿verdad que sí? Para la honra y la gloria del Señor. Pero yo tenía que terminar ese tratamiento. Recuerdo que todas las veces que yo pasaba al altar, era en la iglesia donde yo nací. Cuando yo llego a Templo Emanuel, llego todavía bajo toda esta situación. Recuerdo haber pasado al altar. Recuerdo que el papá de la pastora oró por mí y profetizó. Hermanos, todo fue basado en la fe. Todos mis movimientos eran ya por fe. No eran mis fuerzas humanas, porque yo ya no tenía ni fuerzas. Esto me estaba cada vez más debilitando y agotando. Ya yo no comía. Yo bajé aproximadamente 40 o 50 libras. Y seguía trabajando. Y seguía. Esta mujer con esa atadura de 12 años buscó e hizo lo que tenía que hacer. Ella lo hizo. Esta vez esa mujer sintió el poder, Dios sintió poder saliendo de él, porque esta mujer lo tocó con fe. Él era su esperanza. Ella sabía que Jesús la iba a sanar. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundantemente de paz y de verdad. La mujer buscó los mejores médicos. Yo busqué los mejores médicos. El médico me dio el mejor tratamiento. Después de haber gastado tanto, porque gastamos miles. El mundo ahora mismo, hermanos, está buscando cura, solución para el coronavirus. La pregunta es: ¿de quién dependemos nosotros? ¿De quién dependes tú?
Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, hermanos. En los momentos de enfermedad, en los momentos de adversidad, en los momentos de angustia, nosotros, hermanos, dependemos del Dios Todopoderoso. Hay que tener fe. Hay que tener fe, hermanos. La palabra nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa mujer tenía fe. Jesús no la vio, Jesús no la tocó, ella no habló con Jesús, ella simplemente fue ella la que accionó y lo tocó. Esa es la fe, esa convicción. Yo llegué a tener convicción en medio de mi angustia, en medio de mi aflicción. Yo no me quería morir. Y yo sabía que esto podía llevarme a la muerte, tarde o temprano. Pero yo tenía que aplicar esa convicción, esa certeza de que aunque yo no viera a Jesús, que yo no vea a Dios frente a frente, yo sabía que Él me iba a sanar. Pero ¿qué pasó después con esta mujer? Trató con los médicos, gastó su dinero, luego por fe va y en medio de la multitud toca el borde del manto de Jesús. Pero ¿qué más? ¿Qué hizo Jesús en medio de todo esto? ¿Qué hizo Jesús? Jesús a esta mujer le dio una respuesta inmediata. Dice la palabra de Dios en Marcos 5:29, al instante, óigase bien, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al instante, estilo microwave, una respuesta inmediata. Yo, hermanos, aquí como usted me ve, yo lo viví. Yo se lo dije a usted anteriormente. 1 semana o 2 de tratamiento y yo estaba sana, para la honra y la gloria de Dios. Pero tenía que terminar. Dice que esta mujer, su hemorragia cesó inmediatamente. Así actúa Dios. Así actúa Dios. El coronavirus se va a parar. Se van a curar. Pero el Señor está hablando a la humanidad. El Señor está hablando. No podemos taparnos los oídos. No podemos ignorar lo que está pasando. Jesús está hablando. El Padre quiere que nosotros reconozcamos que el poder lo tiene Él. Él lo tiene. Él lo tiene, hermanos. Él lo tiene. Cuando yo vi que el Señor había obrado a mi favor, usted no sabe cómo Dios trabajó con mi vida. Jamás me imaginé los propósitos de Dios para mi vida. En tiempos de meditación, en medio de la enfermedad, pude entender que Dios me puso a mí bajo esta prueba porque Él se iba a manifestar a través de esto.
Él me iba a mostrar a mí que su gloria era superior a la de todo el mundo. Y me enseñó que Él tenía propósitos para mi vida. Esta mujer iba a ser testimonio de otro milagro más que Jesús estaba haciendo. Jesús sigue obrando, Jesús sigue sanando, Jesús sigue trabajando con nuestros cuerpos, con nuestras adversidades que tengamos en la vida. Pero recordemos, hay un propósito. No hagamos como hacen muchos. Dios, Jesús hace el milagro y se van, y se olvidan. Déjame decirte que Dios nos sana para que lo abandonemos. Dios nos sana tanto físicamente, moralmente o espiritualmente para que se cumpla el propósito de Él en nuestra vida. No podemos olvidarnos de eso. No podemos, hermanos. Mi testimonio es real, es vivo. Este milagro de esta mujer de flujo es real. Esto sucedió, esto pasó. Pero hay un propósito, hay un plan perfecto. Qué lindo que yo me hubiese sanado, que el Señor me hubiera sanado y que yo hubiese seguido mi vida como la tenía. ¿Cuál era el propósito del Padre para mí? Mi fe, hermanos, se incrementó. Crecí en fe. Por eso es que a mí no me asusta nada. A mí no me asusta nada. ¿Sabe por qué? Porque yo sí tengo fe. Yo tengo convicción. No hay enfermedad, no hay enemigo, no hay prueba que nos deje derrotados a nosotros. Los hijos de Dios tenemos que tener fe. Hoy más que nunca nosotros necesitamos tener fe. Nosotros no vamos a salir de esta iglesia como entramos, atemorizados. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Nosotros tenemos que creer, pero también tenemos que ser sabios. Tomemos las precauciones indicadas. Ahí va a empezar nuestra obediencia, siguiendo las reglas que nos están dando para poder parar y que esto no continúe. Seamos obedientes, hermanos. Ahí empieza la obediencia. Que mire que límpiese con eso. Ok, yo me limpio. Que mire que ponga ese alcohol. Ok, yo me pongo alcohol. Está bien. Está bien. Tú estás haciendo tu trabajo y yo voy a hacer mi parte. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. No temamos. No temamos. Somos hijos de Dios. Y nosotros no somos esclavos de ninguna enfermedad. Nosotros no somos esclavos de lo que el enemigo quiera hacer allá afuera. El enemigo tiene arte y parte en esto que está pasando, hermanos. Por eso es necesario que nosotros oremos. Por eso es necesario que peleemos esa batalla. Porque está afectando muchas áreas: salud, moral, espiritual. Está afectando globalmente. Y yo creo firmemente, mis hermanos, que después de todo esto, los valientes y los que creemos en Jesús, vamos a salir victoriosos y va a haber un avivamiento grande. Grande. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el de afuera va a ver que hay un Dios todopoderoso,
Yo estoy segura que mucha gente va con nosotros y nos dice, ¿está usted orando? ¿Cómo se siente? ¿Y qué decimos nosotros? En victoria. En victoria. Los cristianos no somos tontos. Los cristianos, los hijos de Dios, vamos a seguir las reglas. Vamos a seguir las reglas. Vamos a evitar que esto continúe propagándose. Y vamos a continuar orando y peleando, hermanos. Ahora más que nunca. Todos los días son día nacional de oración. No se le olvide esto. No solo hoy. Todos los días. Todos los días. Esta mujer se sanó. La mujer del flujo se sanó. Yo me sané para la honra y la gloria de Dios. Han pasado muchos años. Ya yo ni pido mi examen, porque por fe yo quedé sana. Yo quedé sana. Esta mañana el Señor ha hablado, hermanos. Yo no sé la condición física de nadie en este momento. Dios la conoce. Dios la conoce. Pero si hay alguna enfermedad en tu cuerpo, si hay alguna enfermedad en tu cuerpo, entrégasela al Señor y cree por fe. Cree por fe. Porque por eso en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El que está enfermo espera sanarse. Y tu enfermedad no puede ser solo física. Puedes tener enfermedad espiritual. Puedes tener enfermedad emocional. Pídele a Dios. Pídele a Dios y ten fe que Él te va a sanar. Él te va a sanar. Si tú estás pasando esa situación, yo te pido que se la entregues al Padre en oración. Entrégasela. Eso no te pertenece a ti. Las enfermedades no nos pertenecen, hermanos. Mi testimonio es real. Es real. Yo guardé por años los resultados. Y un día tomé la decisión de que eso ya no me pertenecía. Y entendí perfectamente que esa fue la forma de que el Señor utilizó para traerme a sus pies. Yo tenía que llegar a los pies del Señor y entregarme ciegamente al Padre. Si no hubiese sido por eso, hermanos, quizá todavía siguiera vagando en el mundo. Pero el plan de Dios se cumplió en mí. El plan de Dios se cumplió en esta mujer. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Solo cree. Solo cree y haz lo correcto ante Dios. Tenemos que hacer lo correcto. Entrega toda enfermedad. Esta tarde no podemos pasar al altar, pero si tú deseas arrodillarte en tu silla, hazlo. Si tú tienes algo que entregarle al Señor, entrégaselo en este momento. Vamos a orar, hermanos, por sanidad. Vamos a orar por esa sanidad global que necesitamos. Dios nos está hablando. Dios está hablando. No hay enfermedad que nos bote. Pero recuerda, entrégale todo al Señor. No tengas reservas. Todo entrégaselo a Dios. No hay diagnóstico que nos pueda matar cuando Dios está tomando cuidado de eso. Vamos a orar. Pongámonos de pie.
Si quieres arrodillarte en tu lugar, arrodíllate. Arrodíllate. Oh Señor Jesús, esta tarde te damos gracias, Padre bendito. Tú conoces, Señor Jesús, nuestras necesidades, Padre. Tú conoces, Padre, cómo nos sentimos muchas veces cuando nos levantamos, Señor. Donde quizá todo duele, donde quizá el cuerpo, Padre, no está respondiendo como debe de responder. Pero esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que así como hiciste con esta mujer, que por 12 largos años estuvo cargando una enfermedad que no le pertenecía, que la aisló, que la puso aparte porque no podía, Padre, acercarse a ti. Te pedimos, Señor Jesús, que sanes esta tierra. Sánala, Padre bendito. No hay coronavirus, Padre, que pueda atormentar y afligir a un mundo, a ese mundo que tú creaste, a ese mundo que tú nos has dejado. Yo te pido, Padre, especialmente esta mañana, si aquí hay alguna persona, Padre, que esté sufriendo de alguna enfermedad, Padre, o si conocen y están intercediendo por alguien que está enfermo, yo te pido que escuches nuestra voz, nuestro clamor. Inclina tu oído, Padre. Inclínalo, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Padre, cualquier cosa que pase en nuestro cuerpo, Señor, te pedimos que lo toques, que lo sanes. Seca esas llagas, Padre. No permitas que pasemos sin sabores en la vida, Señor. Yo te pido, Señor, que te manifiestes. Te pedimos, manifiéstate, Padre, en esta tierra. Padre, sana la tierra, Padre. Sana las mentes enfermas. Sana, Padre, los cuerpos enfermos. No permitas, Padre, que un virus, Padre, opaque el poder tuyo, porque el poder es solo tuyo, Padre. Y sabemos por fe, Señor, que tú sanarás, como sanaste a esa mujer, como me sanaste a mí, Padre. Padre, gracias, te amamos porque sabemos que no estamos solos en esto. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Padre, bendice los empleos, bendice los trabajos. Bendice, Padre, aquello que tengamos que hacer para sobrevivir, Padre. Cuídanos. No permitas que el temor embargue, Padre, a este mundo. Oh, Santo Padre bendito, en ti creemos, en ti confiamos. No estamos solos, Padre. Tú estás con nosotros. Tú dices en tu palabra que podrán caer 1000 y 10.000 a nuestra derecha y siniestra, Padre, pero nosotros, tus hijos, estaremos siempre